Bueno, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, cual, cuyo cual participantes somos Daniel Mendoza Cuno, Juan Carlos Jorge Méndez, Eric Joel Fuentes, Esther Ab- Abanto Delgado y el quien les habla, Giancarlo Salomé Gómez. Bueno, nuestro tema va a abarcar es el posible retroceso de los derechos de la mujer en Afganistán. Bueno, los talibanes, tras tomar el control total de Afganistán luego de 20 años, volvieron a imponer su régimen dictatorial englobaba múltiples reglas extremistas para las mujeres. Por consiguiente, estas reglas impuestas vulneraban muchos principios éticos, afectando directamente los derechos humanos de la mujer. Esto causa una privatización de su libertad mismo debido a que estos no pueden llegar a tener una vida pública o normal, siendo sumergidas a distintas prohibiciones en la cual sufren de todo tipo de discriminación. En el caso de no tocar dichas imposiciones reciben sanciones inhumanas. Sucesos anteriormente explicados nos permiten formular la siguiente pregunta. ¿Crees que los derechos de las mujeres de afganas pueden ser vulnerados con el retorno del poder de los talibanes? Consideramos que los derechos de las mujeres, consideramos que los derechos de las mujeres afganas pueden ser vulnerables con el retorno del poder de los talibanes. A continuación, defenderemos nuestra postura en los siguientes párrafos. Nuestro primer argumento por el cual creemos que los derechos de las mujeres afganas pueden ser vulnerables con el retorno al poder de los talibanes es porque este grupo se rige únicamente por sus creencias religiosas, ocasionando el transparente de los límites éticos, y por otro lado su régimen se basa en la lucha por Dios y la defensa del Islam, que lamentablemente ha sufrido muchas controversias por las personas que lo siguen, lo cual ha llevado a atentar contra los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. En este caso observamos que su principal error en estos límites de los medios, es decir, un fin bueno no justifica un medio malo. Como vemos, los talibanes solo desean que el Islam sea respetado. Sin embargo, los medios que usan para esto usan que incumplen los límites éticos, llevándolos a la injusticia. Luego de haber analizado su sociedad y ver incumplimientos de límites éticos, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Por qué siguen teniendo seguidores a pesar de que atentan contra las mujeres? Viéndolo más a fondo, podemos darnos cuenta que están bajo la teoría del efecto de Lucifer, propuesta por Simbrano. Esta completa que los individuos que creen dentro de estas sociedades conservadoras y éticas creen que todo lo que está socialmente aceptado es correcto, como los niños y las niñas, quienes aún carecen de valor moral y ético, teniendo así la idea de que las leyes impuestas por su sociedad son totalmente correctas y le aplican en su vida rutinaria. Por otro lado, podemos denotar que el régimen talibán no cuenta con un carácter fundamental, como el pluralismo ético, ya que no se fomenta la comunión de ciertos valores y pensamientos de las mujeres que pueden ser correctos y fundamentales aún estando en conflicto. En consecuencia, se originó que el apartheid de género, que se llevó hace más de 20 años durante el gobierno de los talibanes en Afganistán, en donde las mujeres no podían recibir estudios si eran mayores de 8 años, eran obligadas a casarse, no podían salir sin un permiso, entre otras más restricciones, como el famoso caso de Anissa Shahid, una reconocida reportera de Tolo News, que gracias al derrocamiento de los talibanes ella pudo estudiar en la Universidad de Kabul en el 2001, y siendo una figura influyente en que actualmente ella piensa defender sus derechos y su profesión, puesto que por 20 años se ha luchado porque los derechos de la mujer sean respetados. Junto a ello, otras mujeres influyentes están preocupadas por la marginación que pueden recibir al tener cargos importantes con la llegada de los talibanes. Como segundo argumento por el cual los derechos de las mujeres afganas pueden ser vulnerados con el retorno al poder de los talibanes es porque dicho grupo islámico presenta una extrema interpretación de sus leyes como la Sharia o ley islámica. Por un lado, cuando hablamos de ley islámica o Sharia, entendemos que nos referimos a él o grupo de delitos que no deben ser realizados de ninguna forma, en este caso por los ciudadanos afganos, puesto que al encontrarse realizando cualquier delito dentro de dicha ley, se ejercerá una penitencia excesiva por parte del Estado talibán. Por consiguiente, dentro de algunas penitencias extremas se encuentran los latigazos públicos, lapidaciones, hasta incluso la misma ejecución generada
a base de imposiciones, en su mayoría la mujer, como salir de casa sin su autorización escrita del cónyuge, llevar de manera obligatoria para toda situación el omnipresente burka, vestido completo de negro, entre otros. En base a lo mencionado anteriormente, las mujeres afganas están obligadas a atacar dichas imposiciones, entonces se podría decir que éstas se encuentran, según la teoría Colbert, en la etapa preconvencional y directamente en el primer estadio, puesto que aquí encontramos que las personas cumplen las reglas impuestas por su sociedad por obediencia basada al miedo a recibir un castigo. Por otro lado, se destaca que con la imposición del país afgano se deja fuera a toda forma de presencia y participación a la mujer afgana. En los múltiples ámbitos que sobrellevan a dicha sociedad, generando así un destacamiento a nivel intelectual como social, entonces se denota una clara privatización del derecho de libertad hacia la mujer, dado que Fernando Savater nos menciona sobre su libro Ética para Amador, que a diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos evitar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros frente a lo que nos parece malo e inconveniente y cómo poder evitar y elegir. Podemos equivocarnos, que es algo que a los castores, las abejas y las termitas no suelen pasarles. En consecuencia, este decremento de la mujer a causa de su limitación de actividades y beneficios, así como el no poder ejercer y expresar sus ideales, afectando directamente en su proyecto de vida y de autorrealización, búsqueda de aspiraciones. Esto concretamente es en lo que se basa la teoría de máximos y mínimos respectivamente propuesta por Adela Cortina 2013, que nos afirma una actitud ética. Ningún país puede salir de crisis si las conductas de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda inmunidad. Con lo expuesto anteriormente, los derechos de las mujeres afganas pueden ser vulnerados con el retorno al poder del grupo talibán. Puesto que esto es un grupo islámico cerrado y dictatorial, este se rige por normas específicas impuestas por la sociedad y no por la misma teoría de la ética. Además, presentan una interpretación de sus leyes como la Sharia o la ley islámica, que restringe la mayor parte de los derechos de las mujeres afganas, creando un decrecimiento en múltiples aspectos de dicha población. De esta manera, sugerimos al Estado talibán proponer un régimen igualitario y liberal, porque gracias a esto las mujeres tendrían las mismas oportunidades socialmente ante la ley y por lo tanto serían más respetadas. Sumado a esto, se debería erradicar toda conducta machista para poder lograr que ninguna mujer sufra discriminación y que su sociedad cerrada logre entender que ellas también merecen cumplir sus objetivos de vida, autorrealización al poder crecer y desarrollarse en todos los ámbitos éticamente posibles.